13. Situaciones que no constituyen violencia en el ejercicio político y de liderazgo de la mujer. La ley número 348 reconoce como forma de violencia contra las mujeres la que se ejerce en el ámbito político, remitiéndose a las definiciones establecidas en el artículo 7 de la ley número 243. Esta última distingue dos conceptos principales: acoso político, referido a actos de presión, persecución o amenazas, destinados a restringir funciones político-públicas de una mujer; violencia política, que involucra agresiones físicas, psicológicas o sexuales dirigidas a limitar, forzar o condicionar el ejercicio de funciones públicas. Ambas figuras se configuran en un contexto institucional, electoral o administrativo, y se orientan específicamente a mujeres en función pública o sus entornos familiares, cuando el propósito del acto es restringir el ejercicio del cargo, obligarlas a realizar actos contra su voluntad o interferir en sus derechos. 13.1. Críticas fundadas o fiscalización pública del desempeño político. Ejemplo: cuestionamiento sobre la gestión, cumplimiento de compromisos o decisiones administrativas expresados en medios o foros públicos. Uso en defensa. La ley número 243 exige que los actos tengan el propósito de restringir funciones mediante amenazas, presiones o agresiones. La fiscalización legítima, amparada en el artículo 106 de la Constitución Política del Estado, se encuentra protegida como manifestación del derecho a la libertad de expresión y control ciudadano. La crítica política, aun si es incómoda o reiterada, no constituye acoso ni violencia si se limita a expresar opinión pública o control democrático. Fundamento normativo: Constitución Política del Estado artículo 106, y 2, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 19. 13.2. Debate o confrontación política en igualdad de condiciones. Ejemplo: enfrentamiento verbal en un pleno municipal o una comisión legislativa, con intercambio de argumentos duros pero sin insultos ni amenazas. Uso en defensa. La confrontación ideológica o política entre pares no puede interpretarse como violencia si no hay acto que implique coerción o finalidad de restringir funciones. La discusión intensa no vulnera derechos ni se subsume en las figuras descritas por la ley número 243, siempre que no haya agresión dirigida a eliminar, interrumpir o condicionar funciones. Fundamento normativo: Constitución Política del Estado artículo 21.1 y 106, y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos artículo 19.1. 13.3. Designación o remoción basada en criterios objetivos. Ejemplo: cambios de cargos políticos fundados en reestructuración orgánica, vencimiento de mandatos o evaluación institucional. Uso en defensa. La ley número 243 sanciona actos con finalidad obstructiva. Si la decisión se funda en normas, plazos o procedimientos establecidos, y no se acredita hostigamiento o finalidad discriminatoria, la medida es válida. Las decisiones administrativas no arbitrarias, sustentadas en facultades legales, no son actos de acoso político ni violencia de género. Fundamento normativo: Constitución Política del Estado artículo 232 y 234. Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 21.2. 13.4. Solicitud de cumplimiento de funciones o responsabilidades. Ejemplo: requerimiento de informes, asistencia a sesiones, cumplimiento de horarios u obligaciones públicas. Uso en defensa. Las exigencias institucionales no constituyen acoso si no están acompañadas de presión, amenaza o finalidad de impedir el cargo. Solicitar cumplimiento de funciones no es coacción ni hostigamiento si corresponde al ejercicio de deberes administrativos. Fundamento normativo: Constitución Política del Estado artículo 232 y 235.2, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 21.1, 13.5, diferencias de opinión o disenso en votaciones. Ejemplo: votar en contra de una propuesta liderada por una autoridad mujer o expresar desacuerdo con su criterio. Uso en defensa. La ley protege el derecho a disentir. El desacuerdo en decisiones políticas no implica discriminación ni hostigamiento si se produce dentro del marco deliberativo. El disenso no tiene carácter obstructivo ni violento, sino que es parte de la libertad de pensamiento garantizada por el artículo 21 Constitución Política del Estado. Fundamento normativo: Constitución Política del Estado artículo 21.4 y 144. Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 21.1, 13.6, ejercicio del derecho a impugnar o recurrir actos administrativos. Ejemplo: presentación de recursos legales contra decisiones adoptadas por una autoridad mujer,
cuando se considera que vulneran derechos o procedimientos. Uso en defensa. La acción legal no puede considerarse acoso si se canaliza a través de medios legítimos de defensa. Ejercer derechos procesales no representa amenaza ni presión, sino parte del acceso a la justicia, conforme al artículo 115 de la Constitución Política del Estado. Fundamento normativo. Constitución Política del Estado artículo 115.2 y 119, y Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 8. 13.7. Reasignación de tareas por reorganización institucional. Ejemplo, redistribución de funciones en el marco de un reordenamiento general de personal público. Uso en defensa. Si la medida no tiene un carácter selectivo, discriminatorio o punitivo contra una mujer en función política, no puede calificarse como restricción de funciones ni como violencia. No hay finalidad persecutoria si el cambio es general, legítimo y razonado. Fundamento normativo. Constitución Política del Estado artículo 235.4 y 235.10. Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 21.2. 13.8. Disolución de órganos colegiados por mandato legal. Ejemplo, cese colectivo de autoridades tras reformas institucionales o cumplimiento de ciclos legislativos. Uso en defensa. La disolución legal de órganos no se orienta contra una persona en particular ni persigue restringir derechos individuales. No existe hostigamiento ni finalidad restrictiva si la medida obedece a mandato normativo general. Fundamento normativo. Constitución Política del Estado artículo 232 y 233, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 21.1, 13.9, aplicación de normas de convivencia acordadas por ambas partes. Ejemplo, pactar que cada integrante de la pareja colabore con tareas del hogar en turnos específicos y recordarle el acuerdo sin insultos ni imposiciones. Uso en defensa. La coordinación sobre asuntos domésticos consensuados no constituye una forma de dominación ni una conducta violenta. No hay desvalorización ni vulneración de derechos. No existe asimetría de poder ni control, sino ejercicio de acuerdos legítimos, en ejercicio del principio de corresponsabilidad en la vida en pareja. Fundamento normativo. Constitución Política del Estado artículos 66 y 108, y 3. Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 16.1, 13.10. Ejercicio legítimo del derecho de petición o reclamo ante autoridades. Ejemplo, presentar un reclamo administrativo o judicial por incumplimiento de visitas familiares o custodia, sin ofensas ni presiones indebidas. Uso en defensa. Ejercer derechos garantizados por la Constitución Política del Estado, artículo 24, no puede considerarse violencia por sí mismo. La utilización de canales legales es expresión de la tutela judicial efectiva. El acto fue canalizado conforme a derecho, sin amenazas, desvalorización ni coacción. No se incurrió en ninguna de las conductas previstas en la Ley número 348. Fundamento normativo. Constitución Política del Estado artículo 24 y 115.2. Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 8. 13.11. Restricción temporal de contacto durante situaciones conflictivas graves. Ejemplo, un hombre se niega a dialogar momentáneamente durante una discusión intensa para evitar una escalada del conflicto. Uso en defensa. Evitar una confrontación o retirarse del espacio no puede interpretarse como violencia psicológica ni emocional. Es una medida legítima de autocontrol y autoprotección. No hubo desvalorización, ni intento de aislamiento o manipulación. La conducta evitó un conflicto mayor y no produjo afectación constatable. Fundamento normativo. Constitución Política del Estado artículo 15 de febrero y 116, y Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 3. 13.12. Opinión crítica sobre temas ideológicos, políticos o religiosos sin referencia personal. Ejemplo, cuestionar una posición política sostenida por una mujer, sin alusión a su género ni uso de expresiones ofensivas. Uso en defensa. El derecho a la libertad de expresión y pensamiento, artículos 21 y 106 Constitución Política del Estado, protege el debate público respetuoso. La crítica impersonal y no discriminatoria no se considera violencia simbólica ni psicológica. La expresión fue general y no dirigida a desvalorizar ni humillar. No se afectó la dignidad ni se impidió el ejercicio de derechos. Fundamento normativo. Constitución Política del Estado artículo 21 y 106, y Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 19. 13.13. Omisión involuntaria de información no esencial. Ejemplo,
Olvidar informar sobre un cambio de hora en una reunión familiar, sin que ello afecte decisiones importantes o intenciones personales. Uso en defensa. El artículo 7.8 de la Ley número 348 se refiere a restricciones deliberadas, sistemáticas y con fines de control o sometimiento. El olvido casual carece de intencionalidad lesiva. La conducta fue fortuita y no tuvo como objetivo limitar derechos ni ejercer dominio. No cumple con los elementos subjetivos ni objetivos del tipo. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 66 y 115.2, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 12. 13.14, conductas espontáneas por alteración emocional breve, sin consecuencias. Ejemplo, lanzar una frase impulsiva durante una discusión sin insultos ni amenazas, seguida de disculpas y sin reiteración. Uso en defensa. Para configurar violencia psicológica o verbal, la ley exige sistematicidad, persistencia y resultado emocional negativo comprobado. Un episodio aislado y no lesivo carece de tipicidad. No hubo intención de dañar, ni resultado constatable, ni patrón reiterado de conducta. El hecho no se adecúa al tipo descrito en el artículo 7.3. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 15 de febrero y 116, y Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 5. 13.15. Negativa razonada a entregar dinero que se requiere para fines no indispensables. Ejemplo, rechazar el pedido de dinero para un gasto superfluo cuando existen otras necesidades prioritarias, sin desvalorizar ni controlar a la pareja. Uso en defensa. El artículo 7.10 alude a la privación injustificada de medios indispensables. No toda negativa es arbitraria ni configura violencia económica. No se restringió el acceso a recursos básicos ni se impidió la autonomía. La decisión fue razonada y proporcional a la economía común. Constitución Política del Estado artículos 66 y 108.2.2, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 16.1,